Para la viga que se muestra en la figura, determine la reacción en B. Como podemos apreciar, tenemos una viga que es doblemente empotrada, donde tenemos solamente una carga uniformemente distribuida que va desde el punto B hasta el punto C. Para dar inicio con este problema, primero vamos a dibujar las reacciones que se están formando. Como saben, nosotros cuando estamos en un acoplamiento, pues vamos a tener algunas reacciones ya por default. Entre estas reacciones, primero, en los empotramientos vamos a tener una fuerza cortante que va a venir, o yo la voy a suponer al menos hacia arriba, y le vamos a poner V con subíndice A. También va a haber un momento que le vamos a llamar M con subíndice A. En el otro empotramiento vamos a tener las mismas reacciones, solo que con diferentes subíndices. Sabemos que las cargas internas aquí en el empotramiento es esta carga cortante, que le vamos a llamar V con subíndice B, y por otro lado vamos a tener otra carga que le vamos a llamar un momento en este punto B. Ahora lo que se va a hacer es obtener cada una de estas reacciones, y para ello pues vamos a comenzar utilizando las ecuaciones de la estática. Es decir, vamos a comenzar con una sumatoria de fuerzas en Y. Vamos a decir que una sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, ya que el elemento se encuentra en equilibrio, y hacia arriba estas fuerzas van a ser positivas. ¿Y qué cargas vamos a tener nosotros? Vamos a tener V con subíndice A, que es este cortante que aparece en el empotramiento en A. También tenemos el otro cortante del empotramiento, que le vamos a llamar V con subíndice B. Después vamos a tener menos la carga uniformemente distribuida, que como pueden ver, al tener una carga uniformemente distribuida, va a ser necesario que obtengamos la magnitud de dicha carga. ¿Y cómo es que nosotros obtenemos esta magnitud? Pues simplemente obteniendo el área de la figura geométrica que está formando. Podemos apreciar que en este caso es un rectángulo. Entonces, vamos a tener que es la base, L entre 2, por la altura, que es W. Entonces nosotros vamos a tener que es un medio de L por W. Y listo, esta es la magnitud. Recuerden que esta magnitud va a estar actuando en el centroide de dicha carga. Es decir, más o menos en este punto es donde nosotros vamos a concentrar esa carga que estamos mencionando, que le vamos a poner que es de un medio de W por L. Como ya no tenemos ninguna otra carga, entonces todo esto lo vamos a igualar a 0. Y listo. Hasta aquí, como pueden apreciar, ya tenemos una ecuación, pero tenemos con esta ecuación dos incógnitas. Ahora, vamos a utilizar otra ecuación de la estática para ver si podemos formar nuestro sistema de ecuaciones. Por ejemplo, vamos a hacer una sumatoria de momentos en B. Para ello, voy a decir que sumatoria de momentos en B va a ser igual a 0 y voy a decir que los momentos que existen en esta dirección van a ser positivos. ¿Y qué momentos tenemos entonces en este elemento? Pues vamos a tener este momento en B, que como pueden apreciar, ya es un momento, no es necesario multiplicarlo por el brazo de palanca, y si vemos el sentido de giro, es positivo de acuerdo a nuestra convención. Entonces lo vamos a representar como MB positivo. Después vamos a tener esta carga uniformemente distribuida que la vamos a concentrar en el centroide. Ya vimos que esa magnitud que estamos concentrando tiene un valor de un medio de W por L. ¿Cómo sería el giro si nosotros estamos sacando sumatoria de momentos en B? Pues ese giro va a venir en sentido contrario a mi convención. Entonces, vamos a tener menos la fuerza, que es un medio de W por L, y eso hay que multiplicarlo por el brazo de palanca. ¿Cuál es el brazo de palanca? Pues es prácticamente la distancia que tenemos desde el punto B hasta la mitad de la base. Entonces, pues simplemente vamos a tener que la base sabemos que es L entre 2 y a esta distancia la vamos a dividir entre 2 para poder obtener la mitad. Entonces vamos a tener que es L entre 4. Ese es el brazo de palanca. Prácticamente
es la distancia que nosotros vamos a tener desde el punto B hasta la mitad donde se está aplicando la fuerza uniformemente distribuida. Ahora nos vamos por la siguiente fuerza, que es V con subíndice A. Podemos apreciar que esta fuerza, de acuerdo a la convención que nosotros seleccionamos, me va a dar un giro positivo. Entonces, vamos a tener que es más V con subíndice A por el brazo de palanca, que es la distancia que hay desde donde estamos obteniendo momentos hasta el punto de aplicación de la carga, que en este caso sería L, es decir, un medio de L más otro medio de L. También podemos apreciar que tenemos un momento en el otro extremo. Ese momento va en sentido contrario a mi convención, entonces yo lo voy a representar como M con subíndice A. Podemos apreciar que yo no estoy poniendo ningún brazo de palanca porque este momento es un momento ya, no es una fuerza que la estamos trasladando. Entonces, este momento se queda como MA y podemos apreciar que ya no vamos a tener más fuerzas. Tenemos la carga uniformemente distribuida, el momento en B. Esta fuerza de cortante en B no la consideramos porque, como estamos sacando momentos en B, pues el brazo de palanca, que es la distancia de B a la aplicación de la carga, prácticamente sabemos que es de 0. Como el elemento se encuentra en equilibrio, vamos a decir que todo esto es igual a 0. Ahora bien, nosotros ya tenemos sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de momentos, vamos por la sumatoria de fuerzas en X. Para ello voy a decir que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Y vamos a decir que las fuerzas que vengan en esta dirección van a ser positivas. ¿Y qué fuerzas podemos apreciar que van en esa dirección? Pues podemos apreciar que no tenemos ninguna fuerza en X. Entonces, eso quiere decir que esta ecuación se queda así como aparece. La sumatoria de fuerzas en la dirección X va a ser igual a 0. Hasta aquí hemos terminado con las ecuaciones de la estática. Y podemos apreciar que tenemos 2 ecuaciones y 4 incógnitas, donde las incógnitas son los cortantes en A y en B, y también tenemos los momentos en A y en B. Tenemos 2 ecuaciones y 4 incógnitas y se nos han agotado las ecuaciones de la estática. Seguramente alguien de ustedes pensará que pudiéramos obtener una sumatoria de momentos en A y tener otra ecuación. Y sí, efectivamente, claro que sí la podemos llevar a cabo, y como incógnitas que vamos a tener en esa ecuación, pues vamos a tener el cortante en B y el momento en B. Aún así, seguimos teniendo más incógnitas que ecuaciones. Por lo tanto, con esto decimos que estamos ante un problema estáticamente indeterminado, o también, como le suelen decir algunos autores, un problema hiperestático. Para poder determinar alguna otra ecuación, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a encontrar la ecuación de la elástica de la viga. Por cierto, probablemente, y esto lo vamos a determinar más adelante, no estamos seguros de eso, sí tengamos que hacer una sumatoria de momentos en A para satisfacer nuestro sistema de ecuaciones, pero nos vamos a reservar por ahora y vamos a encontrar una ecuación más a partir de la deformación de la viga. En específico, a partir de la deflexión. Por lo tanto, hay que recordar que cuando nosotros queremos encontrar la deflexión de una viga, pues sabemos que esta deflexión la podemos representar como la segunda derivada con respecto de X. ¿Y esto de qué? Pues de la ecuación elástica de la viga, o que conocemos como ecuación de momento, entre el módulo de la viga, que es el módulo de elasticidad, por el momento de inercia. Aquí nosotros vamos a determinar esta m en función de x, que es la ecuación elástica de la viga, es decir, la ecuación de momento en toda esta viga. Y para poder determinar esta ecuación, es necesario que yo haga un corte en alguno de los extremos de dicha viga. Puede ser en el extremo de la derecha o puede ser también en el extremo de la izquierda. En este caso, mi corte yo lo voy a hacer en el extremo pegado al punto A. Algo más o menos así como se muestra. ¿Y qué quiere decir esto? Que si yo tengo un corte al punto A, eso quiere decir que la distancia que hay desde el corte
hasta donde inicia la viga, que es el punto B, pues nosotros le vamos a llamar a esa distancia X. Y eso quiere decir que como nuestro corte no sabemos exactamente en dónde fue hecho, sabemos que es lo más pegado al punto A, pero atención, no puede ser en un cambio de sección. En este caso, como se puede ver, no puede ser en A, ni tampoco se puede hacer un corte en la viga donde aparezca o termine alguna carga uniformemente distribuida, ni tampoco donde haya cargas puntuales. Entonces, nuestro corte en A no sabemos exactamente a qué distancia está, pero sí sabemos que desde el punto B hasta el corte vamos a tener una distancia de X. Así que ahora, para determinar nuestra ecuación de momento, o la ecuación de la curva elástica, nos vamos a apoyar del método de singularidad, donde vamos a decir lo siguiente a través de este método. Vamos a decir que el momento en función de X quedaría de la siguiente forma. Presten mucha atención. Podemos apreciar que vamos a tener una carga en este extremo. A esta carga nosotros le llamamos cortante en B. Vamos a ver, esta carga desde luego que me va a hacer un momento al respecto de mi corte, es decir, vamos a obtener los momentos a partir de mi corte. Esto es, vamos a hacer una sumatoria de momentos en el corte para ver cuál es la expresión que vamos a obtener. ¿Y por qué hacemos esto? Porque recuerden que al nosotros obtener un corte en la viga, pues vamos a obtener dos cargas internas, que va a ser un cortante y va a ser un momento. Justamente este momento que se está haciendo en este corte es independiente del momento en A. Este momento que se nos va a generar es el que nosotros vamos a obtener. Lo voy a poner en este color magenta que nosotros ya tenemos. De hecho, no sé si sea magenta. Vamos a ponerle turquesa. Y vamos a decir que ese momento para encontrar esa expresión de la curva elástica es este que está en este color. Y le vamos a llamar m de x. Y listo. Vamos a ver cómo funciona este momento de X. Vamos a decir lo siguiente. Cuando nosotros tenemos este momento en X, pues vamos a ver estas cargas cómo me van a generar un momento. Como quien dice, vamos a determinar este momento interno. Para ello, vamos a tener esta carga V con subíndice B y la vamos a multiplicar por el brazo de palanca. ¿Cuál es la distancia que existe desde el corte hasta la aplicación de la carga que es en B? Podemos apreciar que es la X. Entonces tenemos fuerza por distancia y aquí ya tenemos un momento. Después, observen cómo yo automáticamente estoy diciendo que los momentos que vengan en esta dirección, es decir, que vienen en un sentido antihorario, van a ser positivos en esta expresión de ecuación de curva elástica. Entonces, eso quiere decir que este momento que yo tengo en B viene en sentido antihorario. Atención, ¿cómo vamos a expresar ese momento? Porque si ustedes observan, es un momento, ya no es necesario multiplicarlo por el brazo de palanca. Entonces, de antemano sabemos que es negativo. Vamos a poner el momento en B. Pero atención, porque como estamos utilizando el método de singularidad, aún así, yo le voy a poner un brazo de palanca. Ese brazo de palanca es la distancia de mi corte a la aplicación de la carga. Podemos apreciar que es de X. Y sí, a lo mejor dirán, profesor, nos acaba de mencionar que ya es un momento, no es necesario multiplicarlo por el brazo de palanca. Y eso es correcto. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a elevar esta X a la 0. ¿Con qué objetivo? Con que cualquier número elevado a la 0, pues me va a dar como resultado un 1. Y de esta manera, si ustedes observan, tenemos que X a la 0 es 1 por MB, pues vamos a tener MB. Así es esto, y esto se debe a que estamos utilizando el método de singularidad. Ya se me andaba pasando. Entonces, bien, como nosotros ya tenemos aquí este momento, ya tenemos esta carga, mucha atención, me hace falta esta carga uniformemente distribuida. ¿Y cómo la vamos a obtener? Primero, el signo. Podemos apreciar que esta carga uniformemente distribuida me va a dar un signo en sentido contrario
o más bien en sentido de las manecillas del reloj y sentido contrario a mi convención de positivos. Eso quiere decir que vamos a tener aquí un signo negativo. Y ahora bien, ¿qué otra cosa vamos a obtener aquí? Pues primero vamos a sacar la magnitud de la carga, que es base por altura. En estos momentos, nosotros nos vamos a olvidar completamente de esta carga puntual y nos vamos a centrar en la carga que es uniformemente distribuida. Por lo tanto, sabemos que la altura va a ser W. Vamos a ponerla como la altura y la vamos a multiplicar por la base para sacar su magnitud. Pero aquí está el detalle. ¿Cuánto vale la base? ¿Por qué? Porque si ustedes observan, todos mis términos deben de quedar en función de X. Si yo digo que mi base es X menos L entre 2, menos esto, pues estoy obteniendo una distancia que nosotros vamos a tener que es de aquí a aquí. Y sabemos que esta no es mi base. Mi base es el otro extremo que nosotros tenemos. También es muy importante apreciar cómo nuestra viga inicia de este lado en B. Por eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Porque no podemos obtener la base directamente. Atención, si hubiéramos hecho el corte del otro lado, claro que ya no sería necesario prolongar la carga, pero en este caso, como decidí hacerlo a propósito en el punto A, vamos a tener que hacer el siguiente truco. Vamos a decir nosotros que esta carga la vamos a expandir nosotros hasta nuestro corte. Observen cómo nosotros la vamos a prolongar hasta nuestro corte y quedaría más o menos así, como ustedes pueden apreciar en sus pantallas. Esta sería mi carga uniformemente distribuida. La estoy prolongando. La altura sigue siendo W, como pueden ver. Sin embargo, mucha atención, porque esta parte que yo estoy poniendo se la debo de restar para no alterar nuestra ecuación. Entonces, yo voy a restarle justamente esta carga que acabo de agregar yo. Y para restarla, pues claro, vamos a tener que poner una carga también uniformemente distribuida, solo que en esta ocasión debe de venir en sentido contrario. Y ahorita van a ver la magia de por qué estamos haciendo esto. Presten mucha atención ahorita. Ahí está ya nuestra carga uniformemente distribuida. Recuérdenlo, esta sigue siendo la misma altura. Tenemos que es W. Ahora sí, continuando con nuestro problema, tenemos que, como nosotros prolongamos la base, ¿cuánto es la base de esta carga? Pues podemos apreciar que la base es X. Entonces, base por altura, pues vamos a tener que es WX. Pero atención, ¿por qué esto hay que multiplicarlo por el brazo de palanca? Como sabemos que es un rectángulo y sabemos que la magnitud de la carga va a estar actuando en el centroide, pues sabemos que va a estar actuando a la mitad de todo el rectángulo esa carga uniformemente distribuida. Y por lo tanto, pues vamos a decir que el brazo de palanca, es decir, la distancia que nosotros vamos a tener desde nuestro corte hasta el centroide de esta carga completa, pues va a ser ¿de cuánto? Pues va a ser de 1/2 de X. Así es, como es un rectángulo, pues va a estar actuando justamente a la mitad de la carga uniformemente distribuida. Si la base es de X, pues sabemos que va a estar actuando entonces a la mitad de la base. Y listo. Sin embargo, mucha atención, porque esto que yo le aumenté para poder obtener esta expresión, ahora se lo vamos a tener que quitar. Entonces, si dijimos que esta carga por ir hacia abajo era negativa, esta por ir hacia arriba, pues la vamos a poner como positiva. Y presten mucha atención con lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a sacar la magnitud de esta carga. ¿Y cómo nos quedaría? La altura es de W, pero atención, la base, ¿cómo nos quedaría? Pues la base, como pueden ver, es X menos L entre 2. Si ustedes observan, X, que es todo este segmento, menos L entre 2, pues ¿qué me va a dar como resultado? Me va a dar como resultado esta distancia que tenemos aquí. Y lo más maravilloso de todo es que vean cómo
vamos a obtener la base, esta distancia es la base, y lo mejor de todo es que estaría en función de la x. Todos los términos deben de llevar o de ir acompañados de una x. Entonces, veamos, pues vamos a tener que es x menos L entre 2. Y listo. Atención, aquí yo apenas llevo la magnitud de la carga, que es la base por la altura. Me hace falta multiplicar por el brazo de palanca. ¿Y qué sabemos? Que si esta distancia de nuestro corte hasta donde inicia nuestra carga uniformemente distribuida es x menos L entre 2, pues a la mitad se va a encontrar el centroide, a la mitad de la base. Entonces, pues vamos a multiplicar esto por 1/2 de x menos L entre 2. Vean cómo esto es la mitad de nuestra base originalmente. Y listo. Hasta aquí nosotros ya tenemos nuestra expresión totalmente completa y pues ya consideramos todas las cargas que están implicadas en el elemento. Una cosa muy importante. No sé si lo notaron, pero estamos poniendo paréntesis angulares. Cuando utilizamos el método de singularidad, estos paréntesis angulares nos van a ser de mucha utilidad porque nos van a indicar que todo lo que está, o más bien, si dentro de estos paréntesis angulares nosotros llegamos a tener un signo negativo, todo el término se va a anular. ¿De acuerdo? Solamente si tenemos un signo negativo. Si tenemos signos positivos o incluso cero, pues claro que se considera. Signos negativos dentro de los paréntesis angulares, eliminamos todo el término. Así que bien, a esta expresión nosotros le podemos hacer algunas cuantas simplificaciones. Vamos a ver cómo quedaría estas simplificaciones. Vamos a tener que es m de x y aquí no hay mucho que hacer. Vamos a obtener que es v con subíndice x. Luego vamos a tener que es el momento en b de x a la 0. Después aquí, como pueden apreciar, pues vamos a tener que es 1/2 de w por x al cuadrado. No es necesario poner paréntesis angulares cuando tenemos solamente una x, porque al final de cuentas, pues no podemos tener valores negativos de la x como tal. Nuestra viga empieza en 0 y a partir de aquí comenzamos a contar. Jamás vamos a tener un valor negativo de x para nuestra viga. Por eso no es necesario como tal poner este valor de x. Y al simplificar el siguiente término, vamos a tener que es más w, que va a multiplicar, por cierto, antes de la w vamos a poner el 1/2 de w, que va a multiplicar a x menos L entre 2, y esto lo vamos a elevar al cuadrado. Como después nosotros vamos a integrar esta expresión, por eso es adecuado siempre poner la base entre 2 cuando nosotros tenemos una carga uniformemente distribuida, para que sea mucho más fácil la integración. Y listo. Hasta aquí nosotros ya tenemos nuestra ecuación de la curva elástica. Ahora vamos a sustituir en la ecuación de deflexión para poder obtener una expresión adicional. Por lo tanto, vamos a tener lo siguiente. Este módulo de la viga lo vamos a pasar hacia el otro lado y nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría como e por i, que va a ser la segunda derivada de y con respecto de x. ¿Y esto a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a el cortante en b por x menos el momento en b por x a la 0 menos 1/2 de w por x al cuadrado más 1/2 de w, y esto nos va a quedar por x a la menos L entre 2. Esto también nos va a quedar al cuadrado. Y listo. Ahora, como queremos encontrar la deflexión de esta ecuación que nosotros tenemos aquí, que por cierto este debe de ir al cuadrado, pues vamos a integrar. Al integrar, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener que es e por i y vamos a tener que es de y en dx. Conste que estamos integrando en ambos lados. Después vamos a tener entonces que este término quedaría como 1/2 de velocidad, de cortante
en b por x al cuadrado menos mb, y esto nos quedaría ahora sí por x a la 1. Vamos a tener que es menos. Aquí la integral nos quedaría como x al cubo entre 3. Entonces vamos a tener un sexto de w por x al cubo. Y algo similar aquí vamos a tener más un sexto de w. Aquí vamos a tener que es x menos l entre 2, y esto nosotros lo vamos a elevar al cubo, más una constante de integración, c1. Y como pueden ver, la derivada de una función podemos apreciar que es la pendiente. Entonces, cuando hablemos de pendientes, pues vamos a utilizar esta ecuación y le vamos a poner una pendiente teta. Ahora, si nosotros volvemos a integrar, ¿qué es lo que vamos a obtener? Si volvemos a integrar, vamos a tener que es e por i, y ahora al integrar estos términos, vamos a tener que es y solamente, que es nuestra deflexión. Después aquí vamos a tener que es un sexto de el cortante en b por x al cubo menos un medio del momento en b por x al cuadrado menos, atención, aquí vamos a tener que es x a la cuarta entre 4. Entonces vamos a tener que es 1 entre 24 w por x a la cuarta. Después, de manera similar, vamos a tener más 1 entre 24 de w por x menos l entre 2, y esto nos va a quedar a la cuarta, más c1 por x más una segunda constante de integración. Y observen cómo esta expresión lo que me da como resultado ahora es la deflexión. Y listo. Yo ya tengo una solución general para nuestro caso. Vamos a llegar a una solución particular para poder determinar esas reacciones. Para llegar a la solución particular es necesario que nosotros nos apoyemos en las condiciones de frontera. Y para conocer estas condiciones de frontera va a ser necesario que nosotros recordemos algunos aspectos teóricos. Por ejemplo, sabemos en la mecánica de materiales que hemos analizado que los apoyos son totalmente indeformables. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, aquí nosotros tenemos que nuestra viga inicia en B y a partir de B empezamos a contar. Entonces, aquí vamos a decir que cuando X es igual a 0, como nosotros tenemos un apoyo en B que es totalmente indeformable, pues entonces sabemos que la deflexión de la viga en el punto B, o cuando X es igual a 0, pues esa deflexión es de 0, ya que no se está deformando. De manera similar, cuando X es igual a L, porque vean cómo ya estamos en el punto A, aquí en A tenemos un apoyo. Eso quiere decir que también vamos a decir que la deflexión en A es igual a 0. Recuerden, los apoyos son indeformables. Por otro lado, también nosotros sabemos que la pendiente de la viga en estos empotramientos generalmente, o bueno, no generalmente, sino que es de 0. Si nosotros pudiéramos dibujar un eje neutro antes de que la viga sea cargada, nos daríamos cuenta que el eje neutro pues vendría más o menos así, a la mitad de la viga si es que esta sección fuera simétrica. Sin embargo, en el momento en el que nosotros estamos cargando esa viga, pues la pendiente quedaría más o menos así. Aquí vendría, aquí viene de 0 y a partir de aquí empieza a bajar. Vendría algo más o menos así, de pronto la pendiente baja, llegamos a B y como en B está el empotramiento, de pronto esa pendiente vuelve a ser de 0. Entonces, si nosotros aquí estamos viendo la deformación exagerada del eje neutro, ¿qué quiere decir esto? Que la pendiente en A, que hay un empotramiento, y en B, que está el otro empotramiento, pues va a ser de 0. Recuerden, esto ya es por definición. Y vamos a tener que la pendiente en este empotramiento es de 0, así como la pendiente que existe en este otro empotramiento también va a ser de 0. Y listo. Hasta aquí nosotros ya tenemos nuestras condiciones de frontera. Ahora sí, vamos a poder determinar nuestras constantes de integración. Y vamos a ver, para conocer la primera constante de integración, yo voy a utilizar esta condición de frontera que tiene que ver con la pendiente. Es muy importante mencionar que ustedes
pueden sustituir las condiciones de frontera en el orden que ustedes prefieran. No se altera el resultado siempre y cuando estén bien aplicadas. Entonces, alguien puede empezar quizá por la pendiente del otro lado, por la deflexión, es igual. Nada más hay que hacerlo de la manera correcta. En este caso, nosotros vamos a empezar con la primera condición de frontera, que es la de la pendiente. Y vamos a decir lo siguiente, que cuando x es igual a 0, entonces la pendiente es igual a 0. Nos vamos a la ecuación de la pendiente, que es esta ecuación que tenemos aquí, y observen que vamos a tener que la pendiente es igual a 0, este término prácticamente es de 0 porque ese es el término de la pendiente, y vamos a sustituir el 0 en las x. Entonces, tanto este término de aquí, como este término, como este, observen cómo aquí, ¿qué pasa con este término? Estos que acabo de subrayar son 0. Sin embargo, aquí vamos a tener 0 menos L entre 2. Claramente, sabríamos que el resultado dentro del paréntesis angular es menos L entre 2. Pero como estamos utilizando el método de singularidad, y por eso tenemos estos paréntesis angulares, decimos que todo lo que hay dentro de este paréntesis, pues prácticamente al tener un signo negativo, lo podríamos considerar como que dentro del paréntesis hay un 0. Y entonces, todo este término también se va a anular. ¿Y qué vamos a tener como resultado? Vean cómo solamente nos queda que C1 es igual a 0. Entonces, ya vamos a tener nuestra primera constante de integración. Vamos a decir que C1 es igual a 0. Y listo. Vamos por la segunda constante de integración. Para ello, voy a utilizar ahora esta condición de frontera, la de la deflexión. Y vamos a decir que cuando x es igual a 0, pues entonces nuestra deflexión, ¿cómo quedaría? Pues va a quedar como y es igual a 0. No hay deflexión en el apoyo porque los apoyos son indeformables. ¿Y qué nos va a traer como consecuencia esto? Que vamos a sustituir tanto la deflexión como la x en la ecuación de la deflexión. Vean, esta es la ecuación de la pendiente y esta es la ecuación de la deflexión. Entonces, aquí vamos a tener que este término es de 0. Todos los términos que contienen la x son 0. Aquí pasa el mismo fenómeno que la ocasión anterior. Nos da un signo negativo dentro del paréntesis angular. Por lo tanto, lo consideramos como 0. C1 de antemano ya sabíamos que era 0 y podemos decir entonces que C2 es la única constante que sobrevivió. Va a ser igual al 0. Entonces, vamos a escribirla. Y vamos a decir que C2 es igual a 0. ¿Qué quiere decir esto, ingenieros? Que nosotros, gracias a estas condiciones de frontera, es que estamos obteniendo una solución particular. ¿Y cuál sería esta? Pues esta solución particular sería prácticamente esta expresión sin la constante C1. ¿Por qué? Porque esta constante es de 0. Como C1 es de 0, este término se anula y C2 es de 0, ya lo calculamos anteriormente, pues esa constante también se anula. Si alguien de ustedes simplificó en otro orden las condiciones de frontera, es probable que la constante C1 y C2 no les dé un valor de 0. No se preocupen, esto es normal. Les va a dar otros valores probablemente. Sin embargo, la solución final sí tiene que ser la misma. Pero si no les da 0 estas constantes, no pasa nada. Ahora, pues como nosotros ya tenemos nuestra solución particular, tenemos otras dos condiciones de frontera. ¿Y qué es lo bueno de estas condiciones? Lo bueno de estas condiciones es que gracias a ellas voy a poder obtener dos ecuaciones adicionales. Y si anteriormente tenía 4 incógnitas y 2 ecuaciones, con estas dos ecuaciones que voy a encontrar de manera adicional, seguramente voy a tener un sistema de 4×4. Pero vamos a solucionarlo. ¿Cómo nos quedaría? Vamos a primero a sustituir ahora esta condición de frontera de la pendiente. ¿Y cómo vamos a decir esto? Pues vamos a decir que cuando x es igual a L, la pendiente sabemos que es igual a 0. Vean, estamos en el punto A.
Nos vamos a nuestra ecuación de la pendiente y ¿qué tendríamos? Este término se va a hacer 0 porque es mi pendiente, entonces voy a tener que es 0. Después voy a tener que es un medio de el cortante en B y la X pues sabemos que es L, entonces me quedaría como un medio de V y esto me va a quedar como L al cuadrado. Después, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener que es menos el momento en B y esto es por L. Después vamos a tener que es menos un sexto de W por X al cubo, pero esa X al cubo pues la vamos a sustituir por L al cubo. Después vamos a tener mucha atención porque aquí sí, vamos a tener que es L menos L entre 2, pues vamos a tener L entre 2 positivo. Entonces, como es L entre 2 positivo, pues vamos a elevar al cubo la parte superior y la parte inferior. Vamos a tener que es L al cubo en el numerador y en el denominador tendríamos 2 por 2, son 4 por 2, son 8. Y después vamos a tener que multiplicar ese 8 por 6. Entonces vamos a tener lo siguiente, pues vamos a tener que sería positivo más, vamos a tener que es 1 entre 48 y vamos a tener que es W por L al cubo. Y listo. Como pueden apreciar, C1 era un valor o tenía un valor de 0 y listo. Aquí yo acabo de encontrar una ecuación adicional donde podemos apreciar que tenemos como incógnitas la fuerza en B y el momento en B. Vamos por la última ecuación, que seguramente me va a servir para encontrar una ecuación más. Vamos a marcar las ecuaciones que vamos obteniendo para después darle solución a nuestro sistema. Aquí vean cómo ya tenemos 3 ecuaciones. Vamos por la última y para ello vamos a utilizar la última condición de frontera. Vamos a tener que X va a ser igual a L y en este caso la deflexión pues es igual a 0. Recuerden, son las condiciones de frontera que tenemos en el otro extremo, que es el extremo A. ¿Qué vamos a tener? Pues vamos a sustituir esos valores en la ecuación de la deflexión y vamos a tener que la deflexión es igual a 0, este término. Después vamos a tener que es un sexto de el cortante en B por L al cubo. Luego vamos a tener que es menos, vamos a tener que es MB. Bueno, de hecho es este término de aquí. Me quedaría como menos un medio de MB por L y esto va elevado al cuadrado. Es esta X que tenemos aquí. Luego, atención, vamos a tener menos. ¿Y qué pasa? Pues que aquí vamos a tener menos 1 entre 24 de W por L a la cuarta. Y para concluir, pues vamos a tener que es más. Mucha atención, porque ahora vamos a tener lo siguiente. Vamos a decir que es 2 a la cuarta, me quedaría como 2 por 2 son 4, por 2 son 8, por 2 son 16. Esos 16 que estarían en el denominador de este producto, ¿por qué? Porque observen que X es igual a L. Entonces, L menos un medio de L, pues me va a dar un medio de L positivo dentro de este paréntesis. Y ese medio de L positivo que vamos a obtener, lo tenemos que elevar a la cuarta. Por eso, en la parte del numerador vamos a tener L a la cuarta y en la parte del denominador tendríamos 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Y estos 16 los vamos a multiplicar por 24, que es el denominador que ya teníamos anteriormente. Entonces, esto nos va a quedar como 1 entre 384 y esto va a estar en términos de W por L a la cuarta. Y como pueden apreciar, nosotros tenemos dos términos semejantes, W por L a la cuarta y aquí también tenemos W por L a la cuarta. Podemos simplificar esta expresión y ¿cómo nos quedaría? Pues vamos a tener que es 0 igual a un sexto
del cortante en B por L al cubo, menos 1/2 del momento en B por L al cuadrado, y menos 1 entre 24 más 1 entre 384 me va a dar un valor de menos, negativo, menos 5 entre 128. Y esto me va a quedar en términos de W por L a la cuarta. Y listo, ingenieros. Como pueden apreciar aquí, nosotros ya tenemos un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Lo más interesante de todo es que observen cómo las incógnitas que aparecen en cada una de estas ecuaciones pues son las mismas que aparecen en alguna otra ecuación. Entonces con esto vamos a poderle dar solución a este sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Y recuerden, lo que nosotros necesitamos determinar son las reacciones en el punto B. Este sistema de ecuaciones lo vamos a resolver de manera simultánea en una calculadora. Entonces, ¿cuáles son nuestras incógnitas? Vamos a tener el cortante en A, vamos a tener el cortante en B, vamos a tener el momento en A y vamos a tener un momento en B. Recuerden que lo que a nosotros nos están solicitando es prácticamente las reacciones que están en el punto B. Sin embargo, como resolvemos de manera simultánea, pues vamos a poner los valores tanto de A como de B. En A, por ejemplo, vamos a tener que es menos 3 entre 32. En B, vamos a tener un valor de menos 13 entre 32. El momento en A, vamos a tener un valor de menos 65 entre 192. Y en el momento en B, vamos a tener un valor de menos 11 entre 192. Estos son los coeficientes que obtuvimos a través de mi calculadora Casio. Sin embargo, ¿cuáles son las literales que deben de llevar estas fuerzas y estos momentos? Pues esto es muy simple. Como pueden apreciar, por ejemplo, aquí tenemos una sumatoria de fuerzas. Eso quiere decir que para que estas fuerzas se puedan sumar, tienen que tener términos semejantes. Entonces, con esto, pues sabemos que los términos que deben de acompañar estas fuerzas debe de ser W y L para que se puedan sumar. De lo contrario, no se podrían sumar y al no poderse sumar, no podríamos llegar al equilibrio. Entonces, de antemano sabemos que aquí vamos a tener que es W por L para esta fuerza y W por L para la otra fuerza. Ahora, de manera similar con los momentos, ¿qué podemos apreciar? Que bien, para poder nosotros determinar los momentos, ¿qué expresión vamos a tener? Pues siempre nos vamos a basar de las expresiones que no son incógnitas, sino que ya son constantes. Y esta expresión que tenemos aquí es constante. ¿Qué términos lleva? Pues lleva un W por una L al cuadrado. Eso quiere decir que aquí vamos a tener W por L al cuadrado y aquí también vamos a tener W por L al cuadrado. A fuerza, estos momentos deben de llevar estas unidades con el objetivo de poderse sumar o poderse, en su defecto, restar. Observen cómo al yo tener una fuerza en A, al multiplicar los términos, pues las fuerzas es W por L. Al final de cuentas, al multiplicar por esta L, pues vamos a tener W por L al cuadrado, que es el mismo término que tenemos en esta constante. Entonces, ingenieros, la solución a lo que nos estaban pidiendo es esta reacción en B y este momento en B. Y con esto, ingenieros, damos por concluido todo lo que el problema nos había estado solicitando. Por lo tanto, te invito a suscribirte a este canal y ver cada una de las listas de reproducción que aparecen en él. Seguramente van a ser de gran utilidad en tu estancia como estudiante de ingeniería. Así que regálanos un like, comparte los videos y te deseamos mucho éxito. Que la fuerza te acompañe.